Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. En esta oportunidad hablaremos de maldiciones extraterrestres, inducciones, chip, programación, etc. Hablaremos de las diferentes maneras que seres de otras dimensiones y planos de existencia tienen y usan con algunos de nosotros para lograr distintos tipos de beneficios propios. También veremos cómo identificar si nosotros mismos tenemos alguna programación o chip implante de estos seres y cómo deshacernos de ellos. Debemos tener en cuenta que de toda la existencia existen las dos polaridades, una de luz y otra de oscuridad, las dos en su totalidad necesarias, todos trabajando por el mismo propósito, para la elevación de las almas. Saber que almas desencarnadas, seres grises, arcontes, pleiadianos, arturianos, así como los humanos, todas las razas existentes, hay buenas y malas, positivas y negativas, pero es perfecto para la evolución de todo. Entonces, así como en otros planetas, otras galaxias, hay seres de luz ayudándonos, aquí en la Tierra también hay seres de luz en cuerpos de humanos para ayudar a la raza e incluso a otras razas que no son originarias de la Tierra. Sabemos que no todos los seres de luz son conscientes, que no todos saben que son seres de luz, o podemos llamarles también ángeles encarnados. Miles y millones aún están dormidos, aún están distraídos por el sistema y la vida terrenal. Por eso, si estás en duda, esta información te puede servir, tal vez para darte cuenta. Cuando eres un ser de luz en cuerpo humano, no solo la gente te rechaza, discrimina o ataca, sino que diferentes seres se encargan de ponerte trabas para que no despiertes. Esto es parte del juego. No es que te odien, ni que te envidien por ser luz, sino que ellos tienen ese rol, ese papel de atacar, distraer, confundir, desinformar, para que cada uno de nosotros individualmente, interiormente, luchemos, seamos inteligentes, buenos observadores, podamos estar atentos, despertemos a la habilidad de saber mirar más allá de todas las cosas. Todos los seres oscuros, extraterrestres o a veces los mismos dioses de diferentes culturas son quienes nos ponen a prueba, nos hacen trampa, nos engañan para que aprendamos a discernir, para que despertemos la confianza plena inmóvil, en nosotros, para tener fe y creer no solo en la fuente Dios, que somos parte de ella, sino que también para afirmarnos en la aceptación y reconocimiento de nuestras capacidades, dones y talentos. Confiar y ser quien somos en realidad, desde la esencia, sin máscaras, sin fanatismos, sin apegos, sin ego negativo y sin resistencias. Cada raza tiene su plan,
Cada ser de diferentes dimensiones tienen sus pruebas y también las X cantidad de personas y cuáles son específicamente. Todo está perfectamente calculado, analizado y escrito. Todo se sigue al pie de la letra. Estos seres actúan así también por amor. También actúan así por la guía divina, al igual que Lucifer y el diablo. Todos trabajan por y para Dios. A ese entendimiento debemos de llegar. Entender que antes de despertar existe el libre albedrío, existe la repetición del inconsciente y le sumamos las pruebas extraterrestres. De todo esto y más debemos de limpiarnos, purificarnos y deshacernos. No es rápido, no es fácil, no es liviano. Sí necesitas enfoque, perseverancia, disciplina, convicción, fortaleza. Necesitas concentrarte en desconectarte de lo terrenal para poder conectar contigo, con Dios, con tu ser, con tu alma y con tu espíritu. La tribulación comienza a partir del día que nacemos. Desde ese día comienza la caída por el túnel del abismo. Las personas que despiertan a su espiritualidad son aquellas que llegaron al fondo del pozo. El choque contra el piso hace que entremos en noche oscura, en depresión, desolación, y está en el libre albedrío de cada uno la decisión que tomará en esa situación. Una persona puede durar en el túnel y en el fondo toda su vida, y así se repite la misma situación, vida tras vida, hasta que en alguna de las experiencias cambie las decisiones y tome diferentes acciones para poder comenzar a elevarse, a subir, a ascender por el túnel, hasta lograr volver a casa, a la fuente, a la verdadera, a la verdad de su ser. Esto no quiere decir que se dé tan solo con la muerte física, sino que en realidad nuestras anteriores vidas siempre nos quedamos en el túnel. Por eso estamos aquí aún, porque vida tras vida, al nacer, nos lanzamos al pozo, y esa es la rueda del samsara. Los extraterrestres en general nos implantan dispositivos o chips para que tengamos la experiencia de todas las emociones negativas, y así nuestra mente se bloquea, quedando atrapada solamente creyendo en lo que vemos y vivimos terrenalmente, sin poder activar el chakra corazón, sin poder activar la verdadera esencia que somos. Con diferentes tipos de personas, implantan diferentes tipos de paquetes de información. Para cada historia de vida tienen específicas cargas, las justas y necesarias que tu potencial podrá superar si quieres. Si te priorizas y ocupas para despertar tu máximo potencial, conocerlo, reconocerlo y aprender a usarlo como herramienta.
les doy dos ejemplos de los distintos casos de historias personales y el tipo de chips que es implantado. Primer tipo de personas son aquellas que su clan familiar siempre han sido personas pudientes, con estatus social elevado y muy buen posicionamiento económico. Estas personas les implantan información o energía de egoísmo, soberbia, falta de empatía, falta de compasión, como prueba a trascender. El segundo tipo de personas son aquellas carentes, lo opuesto del grupo anterior. Sus familias siempre vivieron en fracaso y por el contrario, lo que les falta al primer grupo, este grupo lo tiene amplificado. Podría decirse que es un por dos de empatía, por dos de compasión, por dos de sensibilidad, por dos de querer dar y compartir, por dos de humildad. En este grupo, los chips traen información de pobreza, códigos de escasez muy marcados y fuertes para cumplir con el equilibrio necesario en la existencia, siendo el opuesto del anterior. Así como tan rica es la persona, tan pobre y carente económicamente será la otra. Todo es un plan y tiene su propósito. En este segundo grupo está la prueba de equilibrar sus por dos y tenerlos en uno, en simple, y sanar y poder trascender todas sus carencias y fracasos, para así borrar ese registro del ADN alma e inconsciente familiar, destruyendo y quitando los implantes, pasando las pruebas. ¿Cómo saber identificar si tienes chip implantado? En algún momento de tu vida, ya sea la niñez o adolescencia, que es el rango de edad que se coloca esta información, puedes haber tenido sueños de viajes en naves, abducciones, etc., más de 3 veces recurrentemente. Algunos despiertos conscientes logran tener visiones o directamente logran la comunicación telepática con estos seres. En ese momento están siendo programados sin saberlos. Inmediatamente la mente humana pone creencias y pensamientos. Al momento que están teniendo telepatía con esos seres, como una charla simple, supuestamente para el humano, en realidad están siendo programados y no lo saben, porque no se lo dice el ser. Intentando protegerse por miedo, diciendo que no fue real, que eso no existe. Entonces, en ese punto es cuando la información se incrusta más fuertemente, arraigándose en el inconsciente y cumpliendo su propósito, sin que el humano se dé cuenta, y solo vive tal como están, escritos todos sus registros, sin saber. Convencido que la vida es así, que tal y lo que vive es lo que le toca, sin saber que todo se puede cambiar. En mi caso, cuando era niña, tenía siempre el mismo sueño, la sensación del movimiento de un ascensor, las mismas puertas y paredes grises, pero luego,
cuando bajaba, esas puertas y paredes se iban comprimiendo hacia mí. Me quedó muy marcado porque me daba sensación de asfixia, porque sentía como el techo, el piso y todo alrededor se hacía chiquito conmigo, adentro. Entonces, en mi despertar y comunicaciones que he tenido en su momento, me contaron que fue para alivianar las cargas. O sea que yo viajaba, siempre fue en sueños y creo que tenía 6, 7 años o menos, por ahí. Era el mismo sueño, esa sensación de que te hace adentro el cuerpo, por lo menos a mí en las escaleras mecánicas y en los ascensores, siempre siento ese algo adentro y era la misma sensación, ese mismo movimiento adentro, pero subía y veía esas paredes parecidas a la parte gris a los ascensores también, y cuando bajaba, cuando venía para el cuerpo de nuevo, además lo que pasaba arriba yo no sé, ni vi, ni me acuerdo, no sé, pero cuando bajaba todo se iba achicando, así como que me apretaba. Entonces, ahí quedó, soñé varias veces eso cuando era chica, cuando era niña. Y en mi despertar y comunicaciones que he tenido en su momento, me contaron que fue para alivianar las cargas. O sea, que me llevaban para alivianar lo que estaba viviendo en la tierra. En vez de programarme para intoxicarme, vamos a decir, hacían lo contrario conmigo. Me limpiaban para sacarme tanta toxicidad. Bueno, porque estaban pasando cosas que no estaban en ningún registro. Me contaron ahora que estaban pasando cosas que no estaban en ningún registro, que debían de pasar y no estaba escrito y debían sanarme para que mi ser pueda seguir con el plan. Luego, a los 17 años, comenzaron los ataques de migrañas, muy fuertes, tanto que se sumaban vómitos y me sentía mal del estómago, no poder hablar y no poder ver luz. Me dijeron que también era protección y sanación. Cada vez que me daba era una recalibración de la información y limpieza. Por un tiempo fue una vez por semana. Todos pensaron que estaba grave, enferma, y que iba a partir. Pero me hacían estudios y todo era normal. Todos los estudios, análisis, todo salía normal. Y yo parecía que me estaba muriendo. Con el paso del tiempo, no me daban tan seguido las migrañas, pero sí durante 15 años las padecí, sin saber las razones. Les cuento mi experiencia por si a alguien le sirve, por si alguien ha vivido algo similar y le puede servir para tener claridad, por lo menos, de saber el motivo o qué era lo que estaba pasando en su cuerpo, si le daban migrañas. Así que llega un punto en la migraña, en mi caso, que yo no podía hablar, no podía caminar, no podía moverme, tenía que acostarme nada más y a oscuras y taparme los ojos. Y si podía taparme los oídos si había algún ruido, mejor, porque era tremendo. Parece que la luz son agujas que se te clavan en los ojos, parece que el sonido, el ruido, cualquier ruido te parece que fuera un taladro en los oídos. Era espantoso cada vez que me daba. Ahora, si tengo alguna migraña, es más leve, más suave, porque ya sané bastante.
no me, no me quedo así tan inmóvil de no poder hablar o de no poder caminar y lo puedo aguantar. Lo que hago ahora es no tomar tantas pastillas, porque antes me medicaban con pastillas o me tenían que internar directamente. Cuando ya estaba muchas horas así, ya tenía que ir al médico a internarme para que me pasen el calmante. Entonces, una vez me pasaron horas calmantes y un calmante re fuerte que incluso era parecido a la morfina o llegaba a la morfina y no me alivió. Entonces, claramente ahora en el tema espiritual se me ha aclarado todas las dudas y se entiende que ningún medicamento me iba a ayudar porque no era físico, era energético, era espiritual. Entonces ahora lo que me sirve mucho es hielo en la cabeza, en el lugar donde más te duele, y frecuencias. Frecuencias para aliviar la migraña existen en YouTube. Iván Donaldson, yo lo amo, es el mejor. Yo sé y siento y vi que es de confianza. Bueno, el otro día tuve un dolor de cabeza y estaba a punto de ser migraña, pero no, porque agarré y me puse su audio y me concentro y pasa y no llega a tan fuerte. Entonces, a lo que iba, a alguien le puede servir y estamos teniendo las respuestas de esos síntomas en el cuerpo de tener chips implantados. Se puede notar también con bultos en la cabeza, especialmente del lado izquierdo, detrás de la oreja izquierda, justo en la base donde comienza y en la base del cráneo, del lado izquierdo también, antes del comienzo de la nuca. Se puede notar un bulto en la frente del lado izquierdo. En algunas personas no es tan notorio o se encuentran masas al centro de la cabeza para interferir su conexión con la fuente y nunca lograr despertar. Este bulto de implante se puede ver como un lunar grande o bulto en sí, pero sobre el chakra corona. Cuando están interfiriendo para que tú no despiertes, está a nivel o en el lugar del chakra corona ese bulto. Si no es, si está, por ejemplo, en la frente o detrás de la oreja o en la nuca, no están interfiriendo tu conexión con la divinidad. Están teniendo otro propósito. Bien, en el chakra corona, si hay bulto o hay lunar, del lado izquierdo, donde le dicen mollera de los bebés, ahí es. Todo implante se ubica del lado izquierdo de la cabeza, en su totalidad, y del cuerpo. Por eso hay que prestar atención a cualquier bultito, buscar información y también acudir al médico para confirmar que ya no se haya transformado en enfermedad o lesión. En el caso de descubrir algún bulto o lunar importante, debemos comenzar de manera urgente la sanación de creencias y programaciones que puedan estar afectando y enraizando el implante. Buscar biodecodificación emocional, árbol transgeneracional y reprogramar nuestra mente luego de haber cancelado todo lo que nos limita a ser
con nuevas creencias conscientes de luz, desde el saber, desde la fe y desde la confianza en tu verdadera esencia y en Dios fuente universo. Entonces, acá me dicen cuál era, para que no sea enraizado acá, que repita esta parte. ¿Dónde empiezo? En el caso de descubrir algún bulto o lunar importante, debemos comenzar de manera urgente la sanación de creencias y programaciones que puedan estar afectando y enraizando el implante. ¿Qué quiere decir enraizando el implante? Nos pueden haber colocado un implante y ese implante se fortalece si la persona le hace caso a esa información, si la persona acepta ese registro del implante en su vida, en su mente, y se lo hace propio. Entonces ahí es cuando el implante se enraiza. ¿Y qué pasa si se enraiza un implante? Se puede formar un tumor, maligno o benigno, no sabemos. Entonces, ese implante, si está enraizado, igualmente comenzamos a cambiar nuestras creencias limitantes, a reprogramar nuestra mente. Primero desprogramamos y después programamos con nueva información. Cambiamos, vamos quitando lo feo o lo que bloquea o lo que nos limita, borramos y hacemos espacio para una nueva información. Aunque esté enraizado, se detiene el avance. Eso me lo están canalizando ahora. Aunque esté enraizado, se detiene el avance. Hay que hacer la sanación igual. Si no está enraizado, mucho mejor. No va o sea, menos va a pasar algo. Pero si llega a haber estado enraizado, si ya llegó a quedarse, lo podemos detener. O sea, como que se va a encapsular, me están mostrando como que se encapsula y se detiene y ya no crece más, no avanza más nada. Queda paralizado ahí. Y puede estar ahí hasta que los años pasen y nunca se va a mover. Va a estar ahí como algo que no existe, un adorno o no sabemos, pero no va a ir a mayores, me dicen. Bueno, espero que sirva el mensaje. Les mando un abrazo de luz y será hasta el próximo video.